Bien, estamos ya de vuelta a un bloque más de este espacio del Foro Empresarial, aquí por las pantallas de 5 Días TV, conversando como siempre con los protagonistas, hablando de temas del momento, estando seguros de que esta información puede ser de suma utilidad para usted del otro lado, señora, señor. Conversábamos recién en el bloque anterior, Nadia tenía una conversación con el presidente de la CAPAS, hablando un poco de la cuestión de la canasta básica y el impacto que puede llegar a tener la suba de los combustibles. Obviamente va a haber variaciones en el precio de algunos productos, pero no masivamente, y ya van a ir analizando las posibilidades o alternativas en el caso de que se dé una suba muy drástica, Nadia, ¿no? Totalmente, y estuvo mencionando el presidente que es una cuestión, bueno, en cuanto al aumento de los precios de algunos productos, ya es cuestión de los proveedores, que ellos están presos, básicamente reciben un listado, y también cuando fue consultado con respecto a que si el aumento de algunos precios de algunos productos vendría a ser ya la recuperación en cuanto a lo que es el consumo, el presidente dijo que no es así, que vienen dialogando ya justamente con respecto a ese tema y varios temas más. Vamos a estar observando algunos productos, obviamente, que van a estar siendo estrella todavía, así con respecto a lo que fue el año pasado, todo lo que tenga que ver limpieza, alimentos no perecederos. Ahora las personas van a comprar en paquetes grandes, dice, ya van solamente una vez básicamente al súper y traen todo, no como antes, de a poco, David. Así que lo ven de manera muy positiva, según lo anunció el presidente, van a estar haciendo ese apoyo como siempre y el trabajo pertinente para que el consumidor se sienta resguardado a la hora de ir a adquirir los productos del supermercado. Hay alianzas bastante prometedoras para lo que es este año 2021. Totalmente, así es que a estar atentos también a las variaciones que se van dando en la canasta básica y un poco, por supuesto, nosotros de nuestra parte hacer el seguimiento al índice de precios al consumidor para estar siempre al día con las variaciones. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro siguiente espacio informativo porque tenemos que hablar de otro tema no menor, de mucho impacto, de mucha importancia. Así es que, señor director, vamos a la viñeta. Bien, ahora sí, momento de hablar de la cuestión actual, cuestión pandémica, pospandémica. Todavía no podemos hablar de una pospandemia porque seguimos en el medio del ojo de la tormenta. Las vacunas llegaron a cuentagotas, la población se está desesperando lentamente, los reclamos. Volver a una restricción total va a traer un impacto más que nada social porque la gente ya no va a acatar, o me imagino yo de la percepción que tenemos constantemente, ya no va a estar, digamos, presta a acatar todas las normativas, y se va a crear un poco de revuelo. Ahí es necesario que podamos llegar con las vacunas, y para analizar un poco ese impacto directo y colateral que puede llegar a darse, nos acompaña con nosotros ya un amigo de la casa, el doctor Rubén Ramírez Lescano. Doctor, ¿cómo les va? Buenas tardes, un gusto de estar con todos ustedes, un placer. Doctor, Doctor, hablemos un poco de esto. Estamos a cuentagotas con las vacunas, las dosis que llegan, que no llegan, que llegarán quizás alguna vez. La situación hoy es delicada porque los números a nivel sanitario no están mermando. Vemos más infectados, más gente internada en UTI y más fallecimientos lastimosamente. Efectivamente, el impacto que tiene el COVID-19 y su afectación sobre la salud en la economía es sustantivo. Estamos observando que el mundo desarrollado ha evolucionado de manera dinámica en la vacunación y los efectos están dados en una menor cantidad de contagios, lo cual tiene un efecto directo sobre el incremento del empleo, como el caso de los Estados Unidos. Hay otros países que también han accedido en nuestra propia región, generando inversiones sustantivas a la luz de un escenario en el que teníamos a Estados Unidos fuera de la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto las alternativas de financiamiento para el programa COVAX eran limitados, y allí es donde muchos gobiernos tomaron la decisión de negociar directamente con los laboratorios, y es así que Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, México han accedido, y Bolivia inclusive han accedido a las distintas fuentes de vacunación. Sin embargo, la lentitud del programa de vacunación en varios países hace de que estén en situaciones similares al nuestro, principalmente los países en desarrollo, y esto nos plantea la necesidad urgente de, en primer lugar, promover una acción ciudadana, de respetar los protocolos sanitarios,
de cuidarnos y cuidar a nuestra familia, pero conscientes tenemos que ser de los efectos, como bien decías, que puede tener sobre nuestra economía una curva bastante ascendente como hay hoy en materia de contagios y de fallecimiento. Doctor, la gestión del gobierno sería clave ya para poder estar hablando de una favorable recuperación ya económica, en materia económica, obviamente. Y mi consulta es la siguiente: ¿usted cree que el gobierno tiene la capacidad justamente de gestionar esto que tanto estamos necesitando para poder encaminar ya esta situación? Yo creo que el gobierno y las sucesivas decisiones legislativas, la emisión de deuda internacional, tiene las condiciones. Ahora, en cuanto a las capacidades, es lo que está a prueba, porque nos mantuvo en un nivel de distanciamiento social casi absoluto durante más de 90 días a principios del año pasado, desde marzo, con el propósito y el objetivo de mejorar toda la infraestructura sanitaria y dotar de las condiciones para que el impacto del COVID, por una parte, sea mermado en contagios al aislarnos. Por otra parte, el sistema sanitario esté preparado para atender en el caso de una ola de contagios. Y finalmente, tener las condiciones de negociar el acceso a los antídotos, que son las vacunas. Esto no se produjo. Hoy el sistema está en crisis. Realmente preocupa el nivel de contagios, pero sobre todo preocupa la limitadísima y ya alarmante capacidad exigida de las condiciones sanitarias, de la infraestructura, del personal médico que está sacrificándose de una manera excepcional como héroes realmente de nuestra sociedad. Y esto tiene un efecto enorme. Nosotros veíamos el año pasado que las proyecciones de crecimiento eran negativas para prácticamente todo el mundo, y de hecho muchos países, inclusive la economía norteamericana, cayeron estrepitosamente en cuanto a su Producto Interno Bruto. Paraguay fue uno de los países que, por este esfuerzo ciudadano importante y sustantivo, tuvo un impacto menor. Las proyecciones de crecimiento, tanto del Banco Mundial como del Fondo Monetario Internacional, así como del Banco Central, auspician un crecimiento por sobre el 4% para nuestra economía. Sin embargo, todos los organismos internacionales llaman la atención de que esto va a ser factible por dos razones. En primer lugar, hay un motor importante de la economía, que es la agricultura y la ganadería, que tienen una proyección de producción importante para este año y precios internacionales bastante favorables a estos productos. Pero hay un segundo elemento, que es el que preocupa más, es la confianza del consumidor. Las consecuencias del COVID-19 a esta altura fue una pérdida de prácticamente el 24% de la fuerza laboral en el empleo. Es decir, estamos alrededor de 300.000 paraguayos desempleados, o hay 300.000 paraguayos desempleados. La confianza es lo único que puede generar inversión para poder reactivar esa economía. Hay sectores que realmente están en situaciones y en condiciones muy difíciles. El sector gastronómico, todo lo que se refiere a servicios de turismo, las cuestiones vinculadas con los eventos, el transporte de pasajeros a nivel regional e internacional, por los cierres de frontera, por las dificultades de acceso a los países, por las restricciones de circulación, entre otros elementos. Conscientes de eso, la única manera, y esto observan los organismos financieros internacionales, de mejorar las perspectivas económicas y alcanzar ese nivel de protección de crecimiento está relacionado con la confianza. Y esa confianza se ve perturbada, en primer lugar, con un grave desafío para la clase política nacional del hartazgo social, de la frustración.
y por otra parte de las condiciones paupérrimas de la infraestructura sanitaria, por la falta de insumos, por los costos que tiene para la familia paraguaya carente de un seguro médico y de condiciones que le permitan realmente protegerse. Pero aún aquellas personas que tienen recursos económicos, estamos siendo testigos de que no son invulnerables a esta falencia. Hoy lamentamos el fallecimiento de muchas personalidades en nuestra sociedad que estamos seguros que han tenido los recursos económicos y financieros, pero el COVID no perdona y por ello, reitero, es clave tener en vista el cumplimiento absoluto de las normas que nos permitan, sanitarias que nos permitan evitar el contagio. Es así mismo. Inclusive, doctor, quiero sumar unos datos que acabo de ver en el Twitter para englobar un poco lo que está mencionando. Y dice así, unos datos en cuanto al ranking donde se ubica Paraguay a nivel América. Cantidad de vacunas que recibirán los países de América en la primera entrega del mecanismo COVAX. Estamos de 9 países antepenúltimos, 36.000 vacunas, siendo que en primer lugar se encuentra Brasil con 1.022.000 vacunas, le sigue Colombia con 244.000, en tercer lugar Argentina. Nosotros somos superados solamente por Jamaica y El Salvador, es decir, con 36.000 vacunas vamos a estar cubriendo solamente el 0.5% de la población. ¿Y qué pasa con el resto? Es una situación realmente lamentable, doctor, ¿no? Tenemos lentitud en la adquisición de las vacunas, pero ustedes fíjense, se está cerrando la primera semana, o los primeros 5 días, desde que se inició el proceso de vacunación del personal de blanco, una decisión pertinente y adecuada de que sean ellos la prioridad para proteger, porque son el frente de batalla ante esta pandemia. Pero en una semana, sobre 4.000 dosis, que va a corresponder a 2.000 personas del servicio sanitario paraguayo, solamente se logró aplicar el 50%. Ustedes imagínense teniendo 300.000 dosis. Pero estas dosis, además del mecanismo COVAX, va a llegar durante un plazo todavía indefinido. En principio, la OEP, la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, a través de su representación en nuestro país, señalaba que para fin de este mes tendríamos. El fin de semana terminamos el mes también. Aún no llegan y se prorrogó para el mes próximo en la primera quincena. Primera quincena es amplia. Y una partida todavía no definida de dosis que van a llegar. ¿A qué voy? A que nuestra infraestructura también de distribución de estos recursos, de aplicación, es débil. Y esa es una cuestión donde hay que poner mucho empeño, mucho esfuerzo y hacer entender al gobierno de que esta debe ser su prioridad absoluta, la salud de todos los ciudadanos paraguayos y de quienes habitan en nuestro territorio. De esta pandemia no vamos a salir vacunándonos de a poco. No soy un especialista en salud, estoy aprendiendo ahora en este escenario y dicen los expertos de que el 70% por lo menos de la población debe ser inmunizada para tener una inmunidad de rebaño. Esto implica de que recién en el año 2022, finales o principios del 2023, Paraguay va a tener un 50% de la población vacunada. Y esa es la preocupación sobre de qué manera va a afectar a nuestra economía, a la generación de empleo, a la inversión, a la confianza del consumidor y no tener que adoptar medidas de retroceso como muchos países, inclusive los países desarrollados, tuvieron que adoptar mientras no aplicaban la vacuna e incrementaban los niveles de contagio y la curva de deceso o de fallecimiento que tan lamentables son para toda la humanidad. Entonces, creo yo que es un momento en que toda la sociedad tenemos que ser responsables, pero el gobierno tiene la principal responsabilidad de que esto se haga de manera urgente, de manera eficiente por sobre todas las cosas y eficaz para que accedamos a esa inmunidad.
Doctor, ¿usted considera que el gobierno justamente no se realizaron las inversiones a tiempo? ¿Cuál hubiese sido el escenario si se hubiesen hecho esas inversiones tan importantes con respecto al tema de las vacunas aquí en nuestro país? Considero que no se hicieron las inversiones. Considero que ha sido sumamente lento en la ejecución de programas y proyectos, teniendo en vista de que hoy día los insumos básicos para atender a las personas contagiadas están colapsados. No superamos las 200 camas de unidad de terapia intensiva. Es decir, tenemos más de 1000 personas internadas y ya estamos en niveles alarmantes de saturación. Pero por otra parte hemos visto que algunos gobiernos de nuestra propia región, pongo un ejemplo, Uruguay, hace 22 días estaba en la misma circunstancia que Paraguay. Uruguay hizo una inversión de 142 millones de dólares y obtuvo una significativa cantidad de vacunas para poder empezar su programa más allá de haberse inscrito en el programa COVAX. Esas son las acciones que debería haberse tomado. Paraguay se endeudó el año pasado solamente para el programa COVID-19 en 1.600 millones de dólares. Los niveles de ejecución presupuestaria dieron un excedente de 360 millones de dólares destinados al Ministerio de Salud que no se ejecutaron. Entonces, creo que, repito, no es un problema de condiciones, es un problema de capacidades y es allí donde estamos fallando. Es así mismo. Importante realmente las decisiones que el gobierno pueda llegar a tomar este año, doctor. Quiero aprovechar los minutitos que nos quedan y hacer una pregunta un poco alterna al margen, saliéndonos ya del tema de las vacunas, pero quiero aprovechar este tiempo porque recientemente salió a luz el índice, el ranking global de innovación, donde Paraguay vuelve a descender 2 posiciones, pasó del puesto 95 al 97. ¿De qué manera esto puede afectar a nuestra economía, a nuestra imagen país? Paraguay es un país sin litoral marítimo. Es un país que tiene muchos obstáculos para acceder al mercado internacional. Es dependiente de commodity, de materia prima básica, elemental, sin agregar valor. La innovación es un tema que debe formar parte prioritaria de la agenda de Paraguay. Y para tener innovación es clave la educación. Y hoy es uno de los temas donde menos inversión hay, donde más obstáculos hay y donde realmente existe una gran oportunidad. Nosotros tenemos un bono demográfico excepcional. Ese bono demográfico significa que Paraguay tiene una fuerza joven, audaz y capaz, pero que sin educación no va a poder evolucionar y va a constituirse en un gran desafío para las políticas públicas del mañana, considerando que si no es educada suficientemente no va a poder hacerlo. El desarrollo de la innovación no solamente es voluntad, no solamente es promoción, es generar la capacidad humana que pueda aportar al crecimiento y al desarrollo. Ustedes fíjense, Colombia es un país que se comprometió con el mundo desarrollado a formar más de 3.500 programadores para poder ser anfitrión de inversión en desarrollo tecnológico. Y esto para atraer a un grupo de empresas innovadoras con las que se suscribieron convenios. Nosotros estamos muy lejos aún de poder producir eso. Son sectores donde hay oportunidades extraordinarias. Me refería a que Paraguay es un país sin litoral marítimo, porque las dificultades y sobrecostos que tiene un país en estas condiciones para exportar material son del 60% sobre un mismo punto geográfico. Exportar desde Foz de Iguazú o desde Clorinda al mercado europeo es 60% menos costoso que desde Puerto Falcón o de Ciudad del Este al mismo destino. Exportar inteligencia, exportar conocimiento, exportar productos con
valor agregado intelectual no tiene que pasar por ningún transporte, por ningún sistema de cargas y de logística. Y por lo tanto es el segmento donde mayor oportunidad hay. Paraguay está exportando talento humano. Paraguay está exportando muchísimos programadores. En software hay excepcionales programas, pero Paraguay es el único país que no tiene un unicornio. El unicornio es la empresa de desarrollo tecnológico que suma más de $1.000 millones. Paraguay no tiene una empresa de desarrollo tecnológico que sume $100 millones. Y Paraguay no tiene lo que se denominan los ponis, que son de $10 millones. En América del Sur solamente hay 25 unicornios, hay 10 decacornios, que son las que tienen más de $10.000 millones. Entonces, eso tiene que llamarnos la atención y de generar oportunidades para el desarrollo de un segmento donde la materia prima, que es el intelecto humano, la capacidad, el talento paraguayo están disponibles, pero tenemos que trabajarlo en educación e integridad para poder abordar un mundo que viene con desafíos tecnológicos excepcionales y que justamente esta pandemia ha hecho que se exponga y se acelere todo el potencial que tiene el segmento de desarrollo e innovación tecnológica. Es así mismo, definitivamente la educación, una vez más, es la clave a todas o a la mayor parte nuestras falencias y debilidades que tenemos como país mismo. Doctor, queremos agradecer de este valioso tiempo que nos brindó una vez más en esta tarde, dándonos un poco de luz respecto a estos temas delicados, sensibles que estamos atravesando actualmente. Como yo siempre le digo, agradeciendo su tiempo, esperando que nos sea la última entrevista. Un placer, un muy buen fin de semana. Estamos en una tarde excepcionalmente soleada en Asunción, así que a todos a disfrutar el fin de semana, pero reitero, cuidémonos, gente, lavémonos la mano, tomémonos la temperatura, evitemos la conglomeración y esto nos va a permitir transitar de una manera más libre durante los próximos desafíos que vienen en nuestro país. Así mismo. Doctor, muchísimas gracias, un gran saludo. Un placer. Bien. Nadia, nosotros con esto llegamos al final, lastimosamente tenemos que ir despidiéndonos, ¿eh? Totalmente, pero le invitamos a que compartan con nosotros a las 20 horas, está la repetición del espacio, por supuesto. Un fin de semana maravilloso, como lo decía el doctor, a aprovechar el sol y a cuidarse mucho, y vamos a estar obviamente en contacto con ustedes y con toda la información que le ofrecemos aquí desde 5 Días TV. Feliz inicio de fin de semana, David, de la audiencia. Así mismo, feliz fin de semana, buen resto de jornada, aprovechar el feriado largo, nos reencontramos el martes con mucha más información y más noticias aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao, chao.